en Marcos 2. ¿Lo tienen ahí en la pantalla ustedes? Qué linda obra están haciendo Danilo y Ana, ¿no? El Espíritu Santo los está guiando de la mejor forma y sin duda que va a ir en crecimiento todo eso, ¿no? Porque cuando Dios está en el asunto, las cosas comienzan a crecer. Quería compartirles esto porque, como les decía el otro día, el mundo está viviendo problemas fuertes, está en un mundo caído, donde la gente sigue ídolos y cosas, va tras dioses ajenos. La Biblia dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría a causa de la maldad de las mismas personas, y que el amor de muchos se enfriaría, que las cosas se irían empeorando cada vez más, porque estamos en los últimos tiempos. Se oirían de guerras, de terremotos, se oirían de señales en el cielo, la luna se convertiría en sangre, y cosas están pasando, señales que ya se están cumpliendo algunas. Pero mientras tanto, mientras el Espíritu Santo esté en la tierra, nosotros seguimos sirviéndole a Dios como si viniera mañana. Pero también dice la Biblia que cuando el Espíritu Santo se ha quitado de la tierra, ahí es cuando la venida de Jesucristo está a las puertas. Mientras tanto, hoy tenemos al Espíritu Santo con nosotros, pero Jesús está a las puertas. Su venida está pronta. Todo lo que está ocurriendo en el mundo está anunciando eso. Y yo le comentaba el otro día que es difícil tener un amigo o una amiga a quien confiar, a quien contarle tus cosas, a quien sabes que le vas a contar y no lo va a salir a divulgar, sino un amigo, ese mejor amigo que mucha gente quizás tuvo o tiene o quizás no tiene, porque es difícil encontrar, ¿no? Para usted es difícil encontrar un amigo que usted le pueda confiar todas las cosas, pero hay un solo amigo que se llama Dios, que Él va a escucharte sin condenarte, sin reprocharte nada. Ese es el mejor amigo que nosotros podemos tener. Y en la tierra te va a rodear gente, algunos que se interesarán por tu vida y otros que les dará lo mismo, que te vaya bien o que te vaya mal. Pero cuando tú recibes a Jesús en el corazón, tú quieres que las demás personas también reciban a Jesús en el corazón y sean libres, porque para eso Dios te llamó, ¿no? Para que cumplas una misión. Estaba leyendo cuando me levanté que Jesús le dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. O sea, por donde tú andes tendrás que hablar de Jesús, tendrás que predicar de Él. Pero a veces no lo hacemos. A veces es más fácil predicarle a la gente que ya entiende, que ya conoce, a predicarle a la que no entiende, a la que no conoció, a la que vive en el mundo perdido en sus cosas, porque no te animas a hablarle. Pero ellos son los que están necesitando más. No te animas a hablarle a los profesionales, no te animas a hablarle a los arquitectos, no te animas a hablarle a los dibujantes, no te animas a hablarle a los médicos, no te animas a hablarle a los abogados, a los escribanos, porque te da vergüenza. Yo creo que Uruguay todavía está en ese proceso de que los cristianos sean valorados, porque los testimonios de los cristianos es muy pésimo. Entonces la gente no puede valorar a los cristianos. En Colombia dice que hace unos 10 años atrás los cristianos eran de lo peor visto, pero hoy en día son los que más buscan para llevarlos a los trabajos, para que sean ellos luz, para que sean personas confiables. Yo recuerdo hace muchos años, yo le trabajaba a un patrón que ahora ya no está más aquí en la tierra, era un gerente de una empresa grande, y él me decía: quisiera tener gente evangélica trabajando porque son correctos,
porque son gente que no roba, son gente que no miente, son gente confiable, y entonces él los prefería en la empresa de ellos. Pero de pronto también ha ocurrido lo contrario, ¿no? Entonces nosotros, en vez de ser personas que seamos confiables, no somos confiables, y por eso la gente no te busca a ti. Es más, los mismos empresarios cristianos no te buscan a ti, porque son personas que no respetan el horario, que no cumplen como tienen que cumplir, y entonces no somos la luz que deberíamos ser al mundo. Y no te animas a predicarle a ese tipo de personas. Por eso es necesario que tú, de pronto Dios quiera hacer contigo. Jesús llamaba la atención donde él andaba, porque él dice que por donde él caminaba ocurrían revuelos en la gente. Tanto le traía muchas críticas de la gente que no creía en él, o le traía atracción a la gente que sí creía en él. Cuando él se reunía en algún lugar, la gente venía y abarrotaba los lugares. Si ustedes han mirado la serie de Chosen, yo creo que tiene que haber sido así. Él se paraba a predicar en el medio del campo, ¿no? Se paraba a predicar en un lugar donde había más de 3.000 personas, donde había más de 5.000, donde habían muchas personas. ¿Cómo predicaría Jesucristo en aquel tiempo? No había un micrófono como este. Si de aquí hasta ahí estamos usando micrófono, imagínense con 2.000, con 3.000 personas. Lo que Jesús diría, otros por ahí por el medio repetirían. Otros en la cuarta parte de la montonera diría lo mismo que diría el otro para que escuchen el mensaje toda la gente que estaban ahí. Pero él convocaba eso, él era Jesús y convocaba a esa gente, convocaba que se abarrotaran los lugares de personas porque sabía que milagros iban a ocurrir, sabían que cambios de vida iban a haber. Jesús sanaba suegras, tremendo, ¿no? Sanaba a la suegra, les quitaba la fiebre. Él sanaba a las suegras. Y dice acá que había una casa llena de gente porque Jesús volvía a su ciudad a predicar. En todos los evangelios, Marcos lo vio de una forma, Lucas lo vio de otra, Mateo lo vio de otra. Pero todos dieron el punto de vista, cómo lo vieron ellos llegar a la casa. Yo pienso, ¿no? Conociéndolo a Jesús, porque dice que Jesús se apartaba en soledad a orar. Siempre se iba lejos a orar, lejos de la gente, lejos del bullicio, y se apartaba a orar al Padre. Yo pienso que Jesús, en su interior o en sus pensamientos, por algo regresó a la ciudad, como pasó al otro lado por el Gadareno, cuando fue a buscar una sola persona. Yo ayer le decía a la gente que si le predicas a 50 y hay solo 2 que escuchan, ya valió la pena el trabajo que hiciste. Porque un alma, dice la Biblia, que vale más que el oro y que la plata de este mundo. Un alma vale más que eso. En una reunión como esta dice que el 10% de las personas reciben el mensaje y el otro lo desecha. Es triste, pero es la realidad. Si hubiéramos 1000 aquí, solamente 100 se van con ese mensaje y el resto lo olvida. Pero el 10% lo recibe, lo atesora en el corazón, lo pone en práctica en la semana. Los otros lo dejan pasar. Hay una estadística hecha por Billy Graham que dice que eso sucedía en las campañas de Billy Graham. Solamente el 10% de estadios repletos de gente, solamente el 10% recibía. Aquí sucedería quizás lo mismo. Jesús estaba predicando en una casa. Algunos dicen que era la casa de Pedro, otros dicen que era la casa de otra gente. Era una casa, un lugar como este, donde estaba lleno de gente. La gente se había llenado, no entraba la gente, la puerta estaba abarrotada de personas. Pero venían 4 personas que se le interesó la vida de un paralítico que no podía caminar. Ellos escucharon que Jesús estaba en la casa, había vuelto a la ciudad, estaba predicando y querían llevar al paralítico para que recibiera el milagro. El paralítico representa hoy mucha gente en la vida que no tiene sentido de vivir. Ayer justamente pasaba esa señora al final donde había perdido el esposo y no me acuerdo si era el hijo o el hermano, ¿no? La hermana.
el esposo y la hermana a la vez. Yo pensaba, nosotros muchas veces hacemos hincapié que esto puede significar o representar gente atada a los vicios, porque a eso es lo que nos enfocamos siempre. Gente que no tiene salida en diferentes circunstancias. Pero cómo una pérdida puede también dejarte paralítico, sin poder moverte, sin querer soñar. Nosotros acá tenemos a Diego, ¿no? Y cuánta gente que ha perdido seres queridos que no se pueden recuperar, porque pasan los años. Y yo creo que ha de ser una pérdida irreparable, ¿no? Cómo sacarte eso del corazón, cómo sacarte del dolor cuando llegan las fechas, cuando llegan los tiempos decisivos, cómo te sacás eso del corazón. No te deja volver a soñar, no te deja volver a poder perpetrar lo que viene por delante. Cuando a mí me pasó esto hace poquito, que fue solamente una etapa ahí que yo crucé, ayer le decía a una prima de ella que vino de Chile, que yo había preparado mi vida para irme con el Señor ese día lunes a la tarde. Porque cuando tú entiendes, yo no sé si quizás a usted le puede pasar o no le ha pasado o no ha pasado por una situación límite. Pero tú tienes dos formas de enfocar la vida. La enfocas para salir adelante, la enfocas en lo que tienes en Dios, o cuando estás en situaciones límites cambias la visión y la tuerces para lo otro. Entonces yo pensé, quizás llegó el momento de que voy a ver a mi tío, llegó el momento que me voy a encontrar con mi madre, llegó el momento que voy a ver a mi primera hija y a otro hijo que nosotros perdimos. Entonces tu cabeza la cambias y la direccionas para otro, y no es tan difícil, porque si no te morirías de temor, ¿no? De miedo. ¿Cuánto le tiene el miedo a la muerte? La gente le tiene miedo a la muerte, porque la gente dice, no, tenemos vida en Jesús y somos eternos, pero llega la hora donde te puedes ir y tienes miedo. Pero tienes que aprender a cambiar de dirección, enfócate en lo otro y vas a ver que aunque te toque partir, te irás en paz. Y cuando tú tienes esa mentalidad de las cosas o entender la vida, siempre va a ser más fácil entender todo lo que viene. El pastor Rodríguez siempre dice, tienes que aprender a vivir la vida tal como viene la vida. A veces nos suceden cosas y parece que se nos va a ir todo de las manos, ¿no? Pero aprendemos a vivir la vida como viene. Tú estás en esta parte donde eres de los 4 que tiene fe para hacer que otros reciban lo que tú recibiste, que reciban la fe en Jesús, que reciban esa gracia, ese favor inmerecido que Dios tiene con nosotros. Yo le contaba el testimonio el día que fuimos a San José y se lo repetía el viernes aquí, que cuando yo vine por primera vez al camino de Dios, observaba todo lo que ocurría en la iglesia. Observaba lo que hacía el pastor de ojos abiertos, nunca cerraba los ojos. Durante 6 meses más o menos estuve así. Si veía que los hijos se reían entre ellos, yo desconfiaba. Digo, ¿qué estarán haciendo, no? ¿Qué estarán clamando esto, tramando? Y yo desconfiaba de todo lo que se hacía. Pero a los 6 meses Dios tocó mi vida de una forma diferente y yo comencé a entender las cosas distintas. Todos tenemos un proceso diferente cuando tú vienes a Dios. Las tienes de una forma, otros pasan años sentados y nunca cambian, otros pasan la vida sentados y nunca cambian, y otros tienen un llamado sobrenatural que de pronto tú lo ves que ya están sirviendo, están llevándole la palabra a otro, abren las casas, llevan palabra, porque Dios está haciendo una obra distinta en ellos. Pero hay otros que no. Entonces todos tienen procesos diferentes. Aquí había 4 personas que se habían interesado por uno que no podía caminar. Como te dije recién, puede referirse a personas que no pueden salir en adicciones, no quieren salir de pronto de pérdidas, que han entrado en depresión, en angustia, en tristeza, por alguna razón. No sé si fue aquí hace unos días, capaz ustedes lo vieron en alguna televisión, en un puente de Gualeguaychú, ahí en la Argentina, hay una persona que está viviendo debajo del puente. Tiene una camioneta al lado, quizás usted la vio. Entonces le preguntaron qué le había pasado a él, por qué decidió. No, estoy diciendo, fue otro indigente al lado y se sentó al lado y comenzaron a compartir el techo del puente.
Y entonces el indigente le preguntó: ¿qué es lo que te pasó en la vida para que estés viviendo de esta forma? Entonces el hombre dijo: se incendió mi casa, perdí mi esposa, perdí mis hijos, perdí todo lo que tenía. Era un médico y perdió las ganas de seguir viviendo y ahora encontró refugio ahí. Ni el dinero del mundo lo pudo cambiar, ni su profesión. Quizás otro lo tomó de otra forma, pero él lo tomó de esa forma y se encuentra hoy paralítico sin poder ver la salida, sin poder ver un horizonte. Y quizás irá a seguir viviendo así, ¿no? Y todo el mundo, porque a veces nosotros condenamos, pero todo el que anda hurgando en un carro, viviendo en una carpa, tirado a la orilla del río, o algo le pasó en la vida que tú no conoces. Ayer estábamos hablando justo en la mesa y un médico que es primo hermano de mi señora decía que él había ido a hacer deporte y cuando volvía encontró una paciente caminando en la ruta, pero iba vestida de zapatos. Y dice: yo no creo que haya salido a caminar de zapatos, porque para salir a caminar hay que ir con championes y con ropa deportiva. Y entonces dice que paró el auto y le dijo: ¿hacia dónde vas que yo te puedo llevar? Tengo tiempo, no tengo consultas ahora y te puedo llevar hacia dónde vas. Le dijo: no necesito que me lleves. Bueno, quizás sí. Entonces le entró al auto y la comenzó a llevar y le dice en realidad iba para otro lado, pero llévame a mi casa nomás. Entonces él la lleva a la casa, la deja en la casa y con el correr del tiempo se entera que iba a matarse. Pero Dios lo puso en el camino para que esa vida que no puede caminar, que andaba paralítica, sin sentido en la calle, ahora tenga una vida. Así que le contó todos los problemas que estaba atravesando con sus hijos, problemas de depresión. ¿Y cuánta gente tú te encuentras en la calle caminando? Una vez yo estaba parado en 18 y empecé a mirar la gente, ¿no? Yo decía pensar que aquí irán violadores, irán asesinos, irán gente buena, irán otros que no tienen ni idea para dónde van, otros que andan viviendo sin rumbo, pero ahí andan todo el mundo en la calle o manejando, por eso hay accidentes grandes, cosas que suceden que no te das cuenta, las guerras que vive la gente en su interior. No importa si tienen dinero o no tienen. Con el otro, ¿cómo habrán hecho? ¿Habrán puesto una escalera? ¿Habrán subido uno arriba del otro? La cuestión que subieron los cuatro y tomando uno cada cuerda del lienzo donde ellos estaban, lo bajaron. Se encuentra cara a cara este hombre con Jesús, así como llegaste un día tú, sin sentido de la vida. No lo pudiste ver personalmente. Este hombre lo vio personalmente, pero pudiste sentir su presencia, su Espíritu Santo moverse alrededor. Empezaste a sentir una paz sobrenatural y un gozo inexplicable, que ese solamente lo puede hacer el Espíritu de Dios. Por eso es necesario que tú hoy te conviertas en uno de esos 4 amigos y únete con otros para poder traer esos que están perdidos, sin solución, sin salida, invisibles, perdidos en la ciudad, dejados de lado, despreciados, desechados, que solamente mendigan un saludo a veces, pero están esperando una mano que solamente les comprenda. La cárcel está lleno de gente buena y gente que les ha tocado el lado malo de la vida. Pero todos tienen un interior, todos tienen un pensamiento. Por alguna razón están perdidos. Por alguna razón, por el vacío, por rechazos. Algunos fueron violados tempranamente, algunos fueron maltratados tempranamente, algunos fueron castigados tempranamente, a algunos les faltó el cariño de la madre y fueron maltratados por otros terceros, y algunos nacieron en buenos hogares pero vivieron invisibles hacia los que los estaban protegiendo. Algo ocurrió en la vida, algo les trastornó el corazón y se volvieron dependientes de algo que los transforma en monstruos.
de algo que no pueden soltar, de algo que nos pueden dejar, porque dependen de eso para poder vivir. Necesitan a Jesús. Jesús hace lo ilógico que harían las personas, los perdona, los restaura y los hace nuevos. ¿Cuántas personas hoy viven sin dirección, sin salida, sin futuro? La vida los ha golpeado fuerte, el viento ha soplado contrario, les ha debilitado sus raíces y hoy viven así, sin esperanza, sin sueños. Pero tú eres uno de los que porta la salida. Tú eres uno de los que tienen la llave, los que no tienen excusa, los que pueden tomar esa uña, las tenazas, las pinzas y los martillos, romper los techos y hacer que ese paralítico vuelva a vivir. Dale un aplauso fuerte a Jesús en esta mañana, porque Él sigue haciendo milagros. Él sigue sanando y levantando paralíticos. Él sigue viendo la fe de los que están sentados aquí. Él sigue viendo la fe. Él sigue viendo la fe.